Lo humilló frente a todos por ser apache. Lo llamó salvaje, le ofreció monedas, y le lanzó agua como si fuera un perro. Pero jamás imaginó que meses después, alguien tocaría su puerta con el corazón herido, para pedirle perdón por algo mucho más profundo de lo que ella creía. En los altiplanos secos de Santa Fe, donde los cactus florecen solo una vez al año, y el viento arrastra secretos que ni el tiempo ha podido enterrar, vivía Lady Kalisa de Albray, la mujer más admirada y temida por la alta sociedad del territorio, dueña de una belleza helada y una lengua afilada, acostumbrada a que nadie le llevase la contraria. Creía que su linaje la colocaba por encima del bien y del mal, hasta que un apache silencioso apareció con una verdad en los ojos, que ni todo su poder podía evitar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Aquel día el cielo no parecía del todo real. Las nubes estaban detenidas como si alguien las hubiese pintado en un lienzo viejo, y el aire tenía ese sabor metálico que anuncia algo inevitable. Los peones de la hacienda Los Álamos de Hielo murmuraban con inquietud mientras descargaban pacas de alfalfa. Algunos decían que era señal de tormenta. Otros, que cuando el aire se ponía así, era porque algo estaba a punto de romperse. Lady Kalisa de Albray no creía en augurios, ni en presagios, ni en nada que no pudiera controlar con dinero, influencia o una ceja levantada. Esa mañana se paseaba por la galería principal de la hacienda luciendo un vestido verde esmeralda que contrastaba con su piel clara y sus cabellos oscuros recogidos con peinetas de plata. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Y, para ser sinceros, en su mente, así era. Junto a ella iba su dama de compañía, Agneta, una joven sueca de carácter dulce, ojos curiosos y alma temblorosa. Agneta había aprendido a leer los silencios de Kalisa como quien traduce una lengua extranjera. Sabía cuándo callar, cuándo asentir y cuándo fingir una sonrisa. Pero esa mañana algo la inquietaba, y no podía explicarlo. ¿Por qué los hombres se agitan tanto en los corrales, milady?, preguntó Agneta con cautela. Porque viven asustados de lo que no entienden, respondió Kalisa, sin voltear a verla. A veces creo que los hombres temen más a las sombras que a las balas. En ese momento, un grito seco interrumpió la tranquilidad. Señora, un apache en la entrada principal. Y viene solo. Los murmullos se propagaron como pólvora. En esa tierra, un apache solo podía significar dos cosas, peligro o desesperación. Kalisa no se movió. Que espere. Estoy terminando mi café. Pero señora, dice que es urgente. Que necesita hablar con usted, y que es por la seguridad de esta hacienda. Kalisa dejó la taza sobre el platillo con un leve clink que pareció más violento que un portazo. Muy bien. Que lo hagan pasar. Pero que no entre a mi casa. Que se quede en la explanada. No quiero olor a cuero y polvo en mis tapices. Y así fue como lo vio por primera vez. Nael, de pie en medio del polvo y las miradas, no parecía intimidado. Ni siquiera alterado. Solo, firme. Su cuerpo estaba cubierto por una manta de lana oscura con bordes rojos, y sus cabellos negros caían en dos trenzas simples sobre sus hombros. Llevaba un colgante de hueso y cobre sobre el pecho, y sus ojos, negros y calmos, eran pozos donde la gente temía asomarse. Kalisa bajó lentamente los escalones, seguida por dos criados y Agneta. Su voz, cuando habló, sonó suave, pero con filo. ¿Vienes a vender pieles o a buscar migajas? Nael no parpadeó. Vengo a advertir. El río viejo ha muerto. Los animales que lo bebieron están cayendo uno por uno. El aire trae enfermedad. Si no toman precauciones, su gente, y usted, sufrirán. Una risa cortante brotó de los labios de Kalisa. ¿Has venido a leerme el destino como una bruja de feria? ¿O simplemente buscas asustarme para robarme la despensa? Nael no se movió. No busco nada. Solo vine a decirlo. Luego me iré. Ella giró hacia los criados, aún riendo. ¡Qué alma tan generosa! Un apache preocupado por mi bienestar. ¿No es encantador? Entonces,
Sin previo aviso, tomó unas monedas de su bolso y las lanzó a los pies del joven. Toma, por el entretenimiento. Y ahora, retírate, antes de que mande a lavar la piedra donde estás parado. Las monedas quedaron en la tierra, intactas. Nael no se inmutó. Fue entonces cuando ella tomó una copa de agua fría del criado, frente a todos los presentes, caminó lentamente hacia él, y le lanzó el agua al rostro. Hubo un silencio brutal. El aire pareció congelarse. Solo se escuchó el goteo de la humillación sobre la tierra seca. Nael no levantó la voz. Ni siquiera se limpió la cara. Solo sostuvo su mirada sobre la de ella. Y dijo algo que nadie entendió en ese momento. Todo lo que está enterrado vuelve a la superficie cuando la tierra se abre. Y se fue. Aquello no parecía una amenaza, ni un insulto. Parecía una profecía. Una que muchos olvidaron ese mismo día, pero que a ella, por alguna razón, le quitó el sueño durante varias noches. Esa noche, Kalisa no pudo dormir. En el silencio de su alcoba, entre sábanas bordadas y almohadas perfumadas, su mente regresaba una y otra vez a esos ojos. No de furia, ni de miedo, sino de algo mucho más inquietante, pena. Como si ella hubiese roto algo que no podía reparar. Y así, sin saberlo aún, dio el primer paso hacia el abismo. Porque cuando uno lanza desprecio al mundo, a veces lo que vuelve es una verdad que te desgarra. 3 semanas después, el cielo seguía sin llover. Las hojas de los álamos caían secas, sin haber cambiado de color. Las vacas comenzaban a flaquear, y los pozos daban agua con un sabor agrio que los ancianos no recordaban desde la plaga del 69. Pero en los álamos de hielo, Kalisa se negaba a aceptar que algo andaba mal. La hacienda seguía su curso entre fiestas menores, cenas privadas y visitas constantes de oficiales españoles y criollos. A nadie le faltaba vino, pero empezaba a escasear la carne. Los sirvientes murmuraban que algo se estaba pudriendo desde abajo, como si el campo hubiera sido maldecido. Algunos hablaban de lo que dijo el apache aquel día, otros bajaban la voz al mencionar su nombre. Pero Kalisa no. Ella lo había olvidado. O al menos eso se repetía cada vez que sus pensamientos la traicionaban. Esa tarde, mientras supervisaba la restauración de unos tapices que habían llegado desde Europa, escuchó pasos firmes en el pasillo exterior. No eran los de un sirviente. Eran más pesados, seguros y sin prisa. ¿Quién permite pisadas sin anunciarse?, dijo, sin levantar la vista. Pero fue Agneta quien abrió las puertas del salón, con el rostro desencajado. «Milady, hay un caballero afuera que desea hablar con usted. No trae armas, pero no se parece a ninguno de los hombres que suelen venir. No sé si. ¿No sabes si qué? Si es amigo o enemigo». Kalisa arqueó una ceja, interesada al fin. «Dile que espere en la galería. Haré que espere como todos los demás». Pero cuando ella salió con paso elegante, fue como si el aire cambiara. De pie junto a la columna de ónix, vestido con un abrigo largo de cuero rojo vino, estaba Ayun de Arizonac, un hombre que parecía sacado de otro siglo. Su piel era morena, pero con rasgos híbridos, frente ancha, nariz recta, mandíbula fuerte. Su cabello oscuro estaba trenzado hacia atrás, sujeto por una cinta de tela negra. Sus ojos, sin embargo, eran distintos. Eran como los de Nael. No por su forma, sino por lo que contenían, una calma inquietante. «¿Qué desea?», preguntó Kalisa, sin siquiera saludar. Ayun no se inmutó. «Verla a usted. Solo eso. Vine por una razón. ¿Y cuál sería? Quiero entender por qué humilló a mi hermano». El silencio cayó como un hachafo. Agneta, que aún permanecía en la galería, dejó caer sin querer una bandeja de plata que llevaba consigo. El estruendo se sintió como un trueno. «¿Su hermano?», repitió Kalisa, ladeando la cabeza con desdén. «¿Acaso soy ahora responsable de la sensibilidad de cada indígena que pisa mi propiedad? No, pero si es responsable de sus propios actos», respondió él, sin levantar la voz. Ella lo miró largo rato. «¿Y ha venido a defender el honor de su familia con poesía? ¿O va a intentar darme miedo con esa mirada? Porque si es lo segundo, se lo advierto, no me intimidan los hombres con trenzas». Ayun esbozó una sonrisa mínima, pero no contestó de inmediato. Sacó de entre su abrigo un pequeño envoltorio de cuero oscuro.
Lo extendió con lentitud, y en su interior había un medallón igual al que Nael llevaba colgado al cuello, pero con una inscripción diferente. No en apache, sino en francés. Kalisa palideció. ¿Dónde obtuvo eso? ¿De quién se lo quitó antes de morir? Y no era apache. Era alguien más cercano a usted de lo que está dispuesta a aceptar. No tiene sentido. No. ¿Quién es usted realmente? Ayun guardó el medallón con una calma letal. Y entonces la miró como si pudiese atravesarla con los ojos. Soy lo que su familia trató de esconder. Lo que enterraron bajo mentiras, acuerdos, silencios y matrimonios convenientes. Soy hijo del mismo río que ustedes contaminaron. Y vine a buscar respuestas, no venganza. Pero si las respuestas traen dolor, no me opondré. Kalisa sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no era rabia ni soberbia. Era algo más helado, más incómodo. Miedo. ¿Y qué quiere de mí? Solo una conversación. Pero no ahora. Ni aquí. Entonces, mañana, al anochecer, en el jardín de las columnas, usted traerá una sola pregunta. Yo traeré una sola respuesta. Y después de eso, usted sabrá por qué el perdón no siempre viene de quien se espera. Y se fue. Agneta se acercó en cuanto él desapareció del umbral. ¿Está bien, milady? Kalisa no contestó. Solo apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la piel. Porque por primera vez en años, no tenía el control. Y en lo más profundo de su pecho, algo susurraba que aquel hombre no solo venía del pasado, venía por su verdad. Esa noche, Kalisa no durmió. No porque temiera al tal Ayun, sino porque odiaba no comprender. El control había sido su escudo durante años, y ahora tenía grietas. Se había pasado la vida creyendo que la historia familiar era una línea recta, sin bifurcaciones. Pero la presencia de ese hombre, con aquel medallón grabado en francés, había encendido un fuego que ella no sabía cómo apagar. Al amanecer, en vez de asistir a misa como era su costumbre de los domingos, Kalisa entró sola a la biblioteca privada de su difunta madre, un salón que no pisaba desde hacía más de 5 años. Allí el aire era más denso, como si la ausencia tuviera peso. Todo olía a jazmín seco y cuero envejecido. Las cortinas estaban cerradas, y el sol apenas se colaba en líneas finas sobre los lomos de libros encuadernados en oro y polvo. Entre ellos, escondido detrás de una enciclopedia médica de 1820, encontró un pequeño cuaderno con tapas de terciopelo azul oscuro. No tenía nombre en la portada, solo una letra bordada en hilo plateado. El corazón de Kalisa tamborileó en su pecho. Esa inicial pertenecía a su madre, Eloise de Albray, fallecida cuando Kalisa tenía solo 14 años. Una mujer enigmática, melancólica, cuya belleza era tan celebrada como sus largos silencios. Pocas veces hablaba de su vida antes del matrimonio. Siempre decía que lo pasado debía quedarse donde estaba. Temblando, Kalisa abrió el cuaderno. La primera página estaba vacía. En la segunda, un dibujo a lápiz, un rostro masculino de perfil. Un rostro que se parecía demasiado a Nael. O a Ayun. Pasó las hojas con manos temblorosas. Y allí, entre poemas rotos, frases sueltas en francés y dibujos de flores exóticas, encontró una página donde todo cambió. Te oculté la sangre que corre en tus venas para que nunca te miraran con desprecio. Pero nunca dejé de amar al hombre que me la dio. Su nombre es Talek. Y si algún día ves en alguien sus ojos, sabrás quién eres. Kalisa sintió como se le comprimía el pecho. Retrocedió tambaleando como si la frase la hubiera empujado físicamente. El cuaderno cayó al suelo con un golpe seco, levantando una nube de polvo que parecía un suspiro largo y antiguo. No podía ser. Su madre había amado a un apache. Talek, ¿era el padre de Ayun? ¿O de Nael? ¿O de ella misma? Una ráfaga de imágenes la invadió. Los rostros de los invitados cuando la presentaban en las fiestas, su tono de piel apenas más dorado que el de sus primas, los susurros lejanos de cuando era niña, los comentarios inofensivos sobre su cabello demasiado oscuro para una de Albray, todo encajaba como un rompecabezas al que siempre le faltó la última pieza. Fue entonces cuando Agneta la encontró, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en un estante, la mirada perdida. «Milady, ¿está bien?» Kalisa levantó la vista con lentitud.
Sus ojos ya no tenían el brillo glacial de siempre. Ahora había otra cosa, una grieta. Tráeme toda la correspondencia de mi madre. No importa si está sin abrir. Todo. ¿Hay algo que deba saber? Kalisa negó con la cabeza, pero luego dudó. ¿Has sentido alguna vez que toda tu vida fue una mentira educada? Agneta no respondió. Solo se arrodilló a su lado en silencio. Porque en ese momento, más que una noble poderosa, Kalisa parecía una niña buscando a su madre entre palabras olvidadas. Pasaron horas. Agneta trajo cofres, sobres, diarios. Y entre ellos, casi escondida en una caja de madera carcomida, encontraron una carta sin firmar, escrita con una caligrafía masculina, en papel amarillento. Eloise, sé que decidiste casarte con él por el apellido y la promesa de estabilidad. Pero nuestras noches junto al fuego del río son más reales que todos sus anillos. Te juro por mi sangre que volveré a buscarte cuando las tierras se liberen. Y si no puedo hacerlo, buscaré a nuestra hija. Aunque me tome toda una vida. Kalisa apretó la carta contra el pecho. Respiraba como si le faltara el aire. Entonces entendió. Ayun no venía solo a reclamar por su hermano. Venía a cerrar una deuda que le pertenecía también a ella. Y quizás, solo quizás, no era él quien debía pedirle perdón. Tal vez, toda su vida, ella había estado humillando su propia sangre. El jardín de las columnas había sido construido por el abuelo de Kalisa, el barón Alponce de Albray, un aristócrata obsesionado con la geometría clásica y el simbolismo romano. Era un lugar solemne, silencioso, flanqueado por altas columnas de mármol traídas desde Europa, donde los ecos hablaban si sabías escucharlos. Nadie lo usaba ya. Se había vuelto un rincón olvidado de la hacienda, lleno de hiedras desbordadas y rosas que crecían sin permiso. Perfecto para encuentros donde las verdades no quieren testigos. Kalisa llegó puntual, envuelta en una capa negra sencilla, sin joyas ni perfume. Solo un anillo en el dedo índice, el sello familiar. Había caminado sola, con pasos firmes, pero por dentro cada paso retumbaba como un tambor de guerra. Llevaba consigo la carta. No la había soltado desde que la había leído. Apretada en el bolsillo interno de su capa, le ardía como si fuera un carbón encendido. Ayun ya estaba allí, sentado en uno de los bancos de piedra, con la cabeza baja, parecía una estatua de otro tiempo. Llevaba una camisa de lino oscura, los mismos pantalones de montar que el día anterior, y el colgante que ella ya conocía, idéntico al de la carta, idéntico al dibujo en el cuaderno de su madre. Su presencia no era intimidante, era inevitable. Creí que no vendría, dijo él sin mirarla. Yo nunca falto a una cita, respondió ella, sin quitarle la vista de encima. Él levantó los ojos, y en ese instante, sin palabras, se reconocieron como se reconocen las heridas idénticas, con un sobresalto que nadie más puede entender. ¿Quién fue tu madre?, preguntó Kalisa. ¿No vienes a hablar tú primero? Yo vine a entender si este desorden en mi vida tiene nombre, rostro y sentido. Ayun se levantó. Caminó despacio hasta una de las columnas, acariciando el mármol con los dedos. Mi madre se llamaba Nairi. Era hija de Talek, un líder espiritual de nuestra tribu. Mi padre era un hombre blanco. No lo conocí, pero mi madre decía que hablaba francés y que tenía las manos más tristes que jamás había tocado. Decía que escribía cartas que nunca mandaba, y que llevaba el dolor como si fuera un abrigo elegante. Kalisa bajó la mirada. Entonces, ¿somos? Ayun negó con la cabeza, suavemente. No, Kalisa. No somos hermanos. No por sangre directa. Pero compartimos el mismo dolor, de una historia partida por el miedo y el linaje. Tu madre amó a mi abuelo, y él a ella. Pero su familia no lo permitió. Y cuando Talek regresó años después, ella ya no era la misma. Se había convertido en la esposa de un comerciante y la madre de una niña. Tú. Ella respiró con dificultad. ¿Y Nael? ¿Qué es para ti? Mi primo. Su padre fue el hermano menor de Talek. Somos lo último que queda de esa sangre, y quizás los únicos que aún buscan cerrar lo que los otros abrieron a la fuerza. Kalisa caminó hasta él, con los dedos temblorosos. Sacó la carta y se la ofreció. La encontré ayer. La escribió Talek a mi madre. Decía que me buscaría, si no podía volver por ella. Ayun tomó el papel con reverencia.
Lo leyó en silencio. Y luego cerró los ojos por un instante largo. Entonces es cierto. ¿El qué? Que todo esto no comenzó con odio, sino con amor. Un amor que no se pudo nombrar, ni defender, ni gritar. Hubo un momento de pausa. Largo, incómodo, hermoso. Y luego Kalisa dijo algo que no esperaba oír de sí misma. ¿Tú crees que aún estoy a tiempo de corregir algo? Ayun la miró con una expresión suave, muy diferente a la del hombre que llegó a su puerta 2 días atrás. No puedes corregir el pasado, pero puedes dejar de repetirlo. Ella lo miró, y sus ojos, por primera vez, estaban humedecidos. ¿Y tú? ¿Tú me perdonas? Él respiró profundo. Guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo, y caminó hasta quedar a un paso de ella. Yo no vine por perdón, Kalisa. Vine a entregarte tu historia. Lo que hagas con ella no depende de mí. Y antes de marcharse, agregó, pero si mañana deseas ver a Nael, no como una ofensa, sino como un reflejo, él estará donde siempre ha estado, al borde del río viejo, esperando que la tierra se ablande, para que la verdad, por fin, florezca. Kalisa se quedó sola entre columnas cubiertas de musgo, con la cabeza llena de voces que nunca escuchó y el corazón latiendo con un ritmo que no reconocía. Algo dentro de ella estaba cambiando. Y lo peor, o lo mejor, era que no lo estaba deteniendo. El río viejo no rugía, gemía. Las lluvias no habían regresado, y las aguas que alguna vez fueron espesas y veloces, ahora serpenteaban perezosas entre piedras agrietadas y raíces expuestas. El paisaje tenía algo de sepulcro abierto, ramas desnudas, maleza inclinada y ese olor ácido que anuncia que la vida, aunque cansada, aún no se rinde del todo. Kalisa no había regresado allí desde niña. Recordaba vagamente haber recogido flores silvestres junto a su madre en ese mismo borde, antes de que su padre mandara a cerrar la zona y ordenara cubrir los senderos con rocas para que nadie más se acercara. Ese lugar no es seguro para ti, Kalisa, decía con voz grave, y cada vez que ella preguntaba por qué, él respondía, porque allí viven los secretos. Ahora lo entendía. Vestía de forma sencilla, blusa blanca, falda oscura, y una capa delgada que agitaba el viento con suavidad. Sus cabellos caían sueltos por primera vez en años, y sus pasos eran torpes pero decididos. Agneta le había suplicado que no fuera sola, pero Kalisa necesitaba enfrentarlo todo con sus propios pies. Y allí estaba él, Nael, sentado en cuclillas junto al río, tallando un trozo de madera con una navaja corta. Su cabello trenzado brillaba bajo el sol débil, y su postura era la de quien no espera nada, pero está preparado para todo. Cuando la escuchó acercarse, no se levantó. Solo levantó la vista y sostuvo su mirada. No había odio en sus ojos, pero tampoco ternura. Había espera. Volví, dijo ella. Te dije que el agua hablaba, contestó él, sin cambiar el tono. No supe escucharla. Nael dejó la navaja a un lado y se puso de pie. Era más alto de lo que ella recordaba. O tal vez era ella quien se sentía más pequeña. ¿Qué vienes a buscar? Ella se humedeció los labios, tragó saliva, y por un segundo bajó la vista. Vengo a entender si fui yo quien te lastimó, o si te lastimé a ti por no saber cuánto me estaba hiriendo a mí misma. Nael no dijo nada. Te humillé, continuó ella. Lo sé. Creí que eras menos, porque me enseñaron a ver el mundo desde un pedestal que no construí, pero del que me negué a bajar. Me creí superior porque mi nombre estaba bordado en las servilletas, y tú venías cubierto de tierra. La tierra, dijo él, al fin, es lo único que nos recibe sin juicio. Ella respiró hondo. He leído las cartas, las de mi madre. He hablado con Ayun, y no sé qué hacer con lo que descubrí. Nael cruzó los brazos. ¿Y qué descubriste? Que tú y yo no somos enemigos, que quizás nunca lo fuimos, que tus ojos se parecen a los míos no por azar, sino porque quizás ambos venimos del mismo dolor. Hubo un silencio profundo. El río arrastraba hojas secas que se quebraban como papel. Nael se acercó un paso, no amenazante, sereno. ¿Quieres saber qué fue lo que más me dolió ese día? Ella asintió, casi en un susurro, que no me sorprendió. Estaba preparado para el desprecio. Lo había vivido antes. Pero tú lo hiciste con una sonrisa.
como si herirme fuera un juego, como si yo no existiera. Kalisa sintió el golpe como una bofetada de hielo. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, pero no las dejó caer. No vine a defenderme. Vine a cargar con eso. A dejar que duela. Nael bajó la mirada hacia el río. Aquí enterramos a mi madre. En este mismo borde. Sin ataúd. Solo con flores y canciones. Ella fue quien me enseñó que incluso quienes nos odian, a veces son víctimas de historias que no escribieron. Kalisa cayó de rodillas, vencida. ¿Qué puedo hacer para sanar algo que destruí sin saber? Nael se acercó. Se agachó frente a ella. Y por primera vez, le tocó la cara. Su mano era cálida. Su pulgar rozó la mejilla izquierda con una lentitud reverente. Deja que la verdad te atraviese. No la niegues. No la disfraces. Solo, camina con ella. Y entonces, sin aviso, le entregó una pequeña figura tallada en madera. Era un colibrí. Pequeño, perfecto. ¿Qué es esto? Mi madre decía que el colibrí lleva los mensajes que el alma no se atreve a decir en voz alta. Hoy, es mi manera de decirte que no te guardo odio. Kalisa lo sostuvo con las manos temblorosas. Nael, no sé si merezco tu compasión. No es compasión. Es memoria. Tú y yo no somos lo que hicieron con nosotros. Pero ahora, podemos decidir qué hacemos con eso. En ese instante, una ráfaga de viento sopló con fuerza. Las ramas se estremecieron. Y por un segundo, una sombra pareció cruzar el agua. Una sombra de mujer. Tal vez era solo una ilusión. O tal vez, Eloise, desde el otro lado, había aprobado el encuentro que el destino tardó décadas en permitir. Kalisa se levantó con él. No se abrazaron. No se tomaron de la mano. Solo caminaron juntos un trecho, sin hablar, como si supieran que la reconciliación más profunda no se pronuncia en palabras, sino en silencio compartido. El atardecer cayó sobre Santa Fe con un rojo tan intenso que parecía fuego. Un fuego que anunciaba no solo el fin del día, sino el inicio de algo más oscuro. En la hacienda Los Álamos de Hielo, los criados corrían inquietos, las puertas se cerraban antes de tiempo, y los jinetes que venían de los pueblos del sur traían malas noticias. Forasteros armados estaban saqueando ranchos en busca de plata, agua y mujeres. Eran bandidos de rostro cubierto, sin lealtades ni bandera. Decían llamarse los perros de guerra, una banda nacida entre desertores y asesinos, expulsados incluso por sus propios clanes. Su líder, un tal Caín Ventura, era conocido por su crueldad disfrazada de cortesía. Primero sonríe, y luego dispara, decían de él. Esa tarde, un caballo llegó sin jinete al portón principal de la hacienda. Era el caballo de Rufino, el capataz. La silla ensangrentada hablaba sola. Kalisa estaba en la biblioteca cuando Agneta irrumpió pálida como la luna. «Milady, llegaron al molino del este. Quemaron los galpones. Dijeron que venían por la mujer que se arrodilló ante un apache». El impacto le vació el estómago. ¿Quién lo dijo? Un niño que logró escapar. Dijo que los hombres gritaban tu nombre. No por venganza, por burla. En ese instante, Kalisa comprendió la dimensión de lo que había hecho al arrodillarse frente a Nael. Había cruzado un límite que para muchos jamás debía tocarse. La noble de Albray se había agachado ante un salvaje. Y para algunos, eso era un crimen peor que el asesinato. No pensó en joyas. No pensó en huir. Pensó en Nael. Sin pensarlo, salió al patio y tomó el primer caballo que encontró. «Milady, no», gritó Agneta. «Es peligroso. Más peligroso es quedarse donde me buscan para silenciarme». Cabalgó como nunca antes. El viento le golpeaba la cara y las lágrimas se confundían con el polvo. El río viejo quedaba lejos, pero su corazón lo sentía cerca. Cada golpe de la herradura contra la tierra parecía marcar el tiempo que le quedaba. Y cuando por fin llegó al claro, el cielo se había oscurecido con una velocidad antinatural. Nael estaba allí, junto a Ayun y otros 2 hombres de la tribu. Todos armados, como si ya supieran. «Vienen», dijo ella, sin aliento. «Están cerca». Ayun asintió. Sabíamos que esto podía pasar. Alguien los escuchó hablar en el pueblo. «Buscan enviarte un mensaje». «¿A mí?» «Sí», intervino Nael. «No eres la única que ha cruzado una línea, Kalisa. Yo también.
Y ahora quieren hacernos pagar por entendernos. Ella bajó del caballo con los muslos ardiendo, los labios partidos. No podemos quedarnos aquí. No, dijo Ayun. Pero tampoco podemos huir como perros. Esta tierra también es nuestra. Aunque quieran quitárnosla. Nael se acercó a ella. Si decides quedarte, no serás prisionera, serás parte. Y eso significa que quizás no salgas viva. Ella lo miró. No con miedo, con fuego. Me humillé ante ti no porque me venciste, sino porque me descubrí en ti. Y ahora que lo sé, no pienso vivir una vida prestada. Ayun le dio un arma pequeña. ¿Sabes usarla? Mi madre me enseñó antes de que mi padre lo prohibiera. A escondidas. Entonces prepárate. Caín Ventura no viene a negociar. El sonido de cascos se oyó en la distancia. Gritos. Risas borrachas. Los perros de guerra se acercaban como una tormenta sin nubes. El suelo temblaba. Y allí, entre sombras, hiedras y armas improvisadas, la heredera de los de Albray se preparó para defender su verdad al lado de aquellos a quienes un día llamó inferiores. Era tarde para pedir perdón. Pero no era tarde para luchar. Y mientras se agachaba tras una roca, con la pistola en mano y la respiración contenida, supo que el momento que estaba por llegar no definiría solo su historia, sino la historia de todos los que no nacieron con voz. El primer disparo no se oyó. Se sintió. Fue como un temblor sordo que rasgó la noche, quebrando la calma en 1000 pedazos. Luego llegaron los gritos, las antorchas, las risas crueles, el sonido de caballos golpeando con furia la tierra. Los perros de guerra habían llegado. Nael y Ayun se movieron rápido. Les habían tendido una trampa. No venían 10 hombres como les habían dicho. Eran más de 30. A los matorrales. Gritó Ayun mientras disparaba con precisión milimétrica. Kalisa corrió agachada, con el pecho palpitando como tambor roto. Su falda se desgarró con las ramas. Su capa quedó colgando de un arbusto. Ya no era Lady Kalisa. No era noble. Era solo una mujer con un arma, y un pasado que por fin le dolía en las manos. Nael se colocó delante de ella, cubriéndola con su cuerpo. Quédate aquí. No dispares si no es necesario. Y si mueres tú, entonces asegúrate de que alguien recuerde por qué cae. Los enemigos se esparcían por el borde del río, gritando obscenidades, buscando tomar la posición por sorpresa. Pero no contaban con algo, la furia de quienes han sido silenciados durante generaciones. Desde las piedras y los árboles, los hombres de la tribu, pocos pero decididos, comenzaron a resistir. Cada bala contaba. Cada aliento podía ser el último. Era una batalla desigual, pero no injusta. Porque por primera vez, luchaban por algo más que sobrevivir. De pronto, entre la oscuridad, se escuchó una voz fuerte, burlona, cargada de veneno. Ede Albray, dame tu sangre y juro que dejaré al resto vivir. Era Caín Ventura. Montaba un caballo negro como la noche y vestía un abrigo largo de cuero manchado de sangre. Su rostro era tan elegante como despiadado. Un bigote fino, una sonrisa blanca y una mirada azul vacía. A su lado, 2 hombres arrastraban a un anciano ensangrentado. Kalisa sintió como se le helaba el alma. Padre, el señor Leonel de Albray, su padre, estaba allí. Roto, atado, casi irreconocible. Míralo, princesa, gritó Caín. Míralo bien. Él también tiene cuentas que saldar con nosotros. Y contigo. Pero si bajas el arma y te entregas, lo dejaré vivir. Nael la tomó del brazo con fuerza. No lo hagas. Está mintiendo. Ese hombre nunca te defendió. Nunca te protegió. Solo te utilizó para esconder lo que era. Kalisa miró a su padre. Y él la miró a ella con lágrimas. Kalisa, dijo con voz rota. Perdóname. Perdonarte. ¿Por qué? Y entonces, entre sollozos, el hombre confesó. Yo mandé a matar a tu madre. Porque ella jamás dejó de amar a Talek. Todo se detuvo. El viento cesó. El mundo pareció inclinarse. No lo soporté, dijo él. Su amor por ese apache maldito. Su desprecio por mí. No podía permitir que arrastrara nuestro apellido a la vergüenza. Así que pagué. Para que la silenciaran. Pero alguien la salvó por unas semanas, hasta que la fiebre la consumió. Kalisa dejó caer el arma. Ayun cerró los ojos con rabia.
Nael bajó la mirada. El verdadero traidor no había sido el enemigo, había sido su propia sangre. Caín sonrió. Ya lo ves, princesa. Todos aquí tienen pecados. ¿Quién eres tú para redimirlos? Pero entonces Calisa volvió a levantar el arma. No soy nadie. Pero mi madre sí lo fue. Y no dejaré que su nombre termine en tu boca. Disparó. El caballo de Caín cayó. El caos estalló. En medio del tiroteo, Nael corrió hacia Calisa. Ayun cubría la retirada de los heridos. Los hombres de la tribu luchaban con cuchillos, piedras, lo que encontraran. Era una danza brutal. Pero el corazón que la impulsaba no era la venganza, era la memoria. Cuando todo terminó, Caín y varios de los suyos yacían muertos. Otros habían huido. El señor de Albrai, gravemente herido, fue llevado por los pocos criados que aún le debían lealtad. Y el silencio volvió a caer sobre el río, pero esta vez, no como amenaza, sino como justicia. Esa noche, Calisa se sentó junto al fuego, con las manos llenas de tierra y sangre seca. Miró a Nael, y él a ella. No dijeron nada. No lo necesitaban. Habían sobrevivido al infierno juntos. Y entre los dos, comenzaba a nacer algo nuevo. No inocente. No perfecto. Pero verdadero. Los días que siguieron a la masacre del río fueron silenciosos. No por miedo. No por trauma. Sino por respeto. A los muertos. A los secretos que por fin habían visto la luz. Y a la tierra, que había sido testigo de todo. La hacienda Los Álamos de Hielo ya no era la misma. Muchos se habían marchado. Otros simplemente ya no estaban. Y Calisa no dormía más en el ala principal. Había convertido la antigua cabaña de peones, en la parte más alejada del terreno, en su refugio. Allí cocinaba su propia comida, lavaba su propia ropa, y miraba el atardecer sin pensar en el color del mantel o la alineación de los cubiertos. Por primera vez en su vida, era una mujer sin título, sin escoltas, sin aplausos y sin miedo. Nael la visitaba cada tarde. No hablaban de lo que ocurrió. No hablaban de su padre, ni de Caín, ni del pasado. Hablaban del clima, de las estrellas, de cómo los halcones habían regresado a sobrevolar la zona. Y poco a poco, comenzaron a hablarse sin palabras. Una noche, él llegó con las manos vacías, pero los ojos llenos de algo que ella no supo traducir. ¿Te puedo mostrar algo?, preguntó. Ella asintió. Él la condujo por un sendero estrecho que nacía detrás de la cabaña. Era un camino cubierto de matorrales, pero claramente transitado recientemente. Después de unos minutos, llegaron a un claro oculto entre las piedras. Allí, bajo un roble seco y fuerte, alguien había colocado una hilera de piedras, flores silvestres y un colibrí tallado en madera. «Aquí descansan los restos de tu madre», dijo Nael, con voz baja. «Fue enterrada por un miembro de mi tribu. Su nombre era Saya. Ella la cuidó hasta el final, y luego la trajo aquí. Dijo que este lugar tenía el cielo abierto y la tierra limpia. Justo lo que tu madre merecía». Calisa se arrodilló frente a la tumba. Tocó la tierra con ambas manos. Y por fin, lloró. No como una niña herida. No como una noble despojada. Sino como una hija, que por fin había encontrado a su madre. «Gracias», susurró. «Gracias por no haberla olvidado». Nael no respondió. Solo se arrodilló a su lado. Ella se giró lentamente, y lo miró a los ojos. «¿Por qué hiciste todo esto por mí?». Nael la observó largo rato. «Porque a veces, el perdón no se pide. Se da. ¿Y el amor? El amor no se exige. Se cultiva». Ella sonrió. Por primera vez, sin frialdad. Sin escudo. ¿Y tú lo estás cultivando conmigo? Desde el día en que me arrojaste agua, supe que bajo esa furia había fuego. No lo entendía al principio. Pero ahora sé que tu fuego no quema, alumbra». Calisa se acercó. Muy lentamente. Y lo besó. No como quien busca pasión, sino como quien encuentra su idioma natal después de una vida hablando en otra lengua. Y allí, bajo las estrellas, al lado de la tumba de Eloise, dos mundos que habían sido enemigos durante generaciones, se fundieron en un abrazo que no pedía permiso. Esa noche no durmieron separados. Pero al amanecer, Calisa despertó antes que él. Salió de la cabaña, respiró profundo y miró hacia el horizonte.
Sabía lo que debía hacer. Había una última decisión que tomar. Una que lo cambiaría todo, y que revelaría si el amor que habían construido podía sobrevivir a la verdad que aún no había dicho. Porque aún guardaba un secreto. Uno que ni Nael, ni Ayun, ni siquiera ella había podido enfrentar del todo. La sangre que corría por sus venas no solo era apache y noble, también era traición. El sol se alzó lentamente sobre las tierras que antes habían sido campos de guerra, orgullo y prejuicio. Ahora eran simplemente eso, tierra. Tierra donde crecerían nuevas historias. Donde el odio, alguna vez sembrado con manos temblorosas, había sido arrancado raíz por raíz. Kalisa de Albray ya no existía como la conocían. Había decidido abandonar su apellido, dejar la hacienda, y caminar sin escolta, sin nombre, sin historia, para comenzar a escribir la suya propia desde el silencio, no desde el escándalo. Se despidió de Nael una mañana sin lágrimas. Le dejó una carta. En ella, no pidió perdón. Solo dijo, a veces, el mayor acto de amor no es quedarse, sino no arrastrar a otro a la sombra que aún no terminamos de entender. Y se fue. Dicen que viajó al sur, que vivió entre mujeres que también fueron olvidadas por la historia, y que enseñó a otras a leer, a sembrar, a pensar. Que no hablaba de su pasado, pero que, cada tanto, sacaba de un cajón un pequeño colibrí tallado en madera, y lo miraba largo rato, en silencio. Nael nunca la buscó, porque entendía que hay despedidas que no rompen, solo transforman. Y quizás, ese fue el verdadero amor. El que no exige, el que no se adueña, el que solo honra. A veces, las historias más duras nos dejan las enseñanzas más profundas. Y esta historia, aunque ficticia, está hecha de verdades que muchos aún callan. Si te conmovió, si sentiste que algo dentro de ti se movió, suscríbete y acompáñanos en este viaje por relatos que te harán sentir, pensar y recordar que lo humano siempre vence. Activa la campana para que no te pierdas las historias que están por venir. Aquí, cada semana, te espera un nuevo destino, un nuevo corazón y una nueva verdad por descubrir. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.